¿Qué mandas que no te escuché bien, perdón? Que tenía la respuesta de la pregunta que hice sobre los ángulos. Ah, contéstamela pues, Nicole, antes de que yo la escriba aquí. ¿Qué es un ángulo? Bueno, los ángulos sirven para hacer figuras o para medir figuras geométricas. Pueden servir también para calcular áreas o perímetros. Ajá, muy bien. Lo que nos quiere decir Nicole es que los ángulos son partes que conforman a las figuras geométricas. Eso es muy cierto, Nicole. Porque cuando nosotros hacemos una figura geométrica, en cada una de las esquinas de estas figuras se forma un ángulo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver qué es un ángulo precisamente y vamos a escribir ahí en un espacio pequeño que tengamos en el libro, coloquen esto. Un ángulo es una abertura entre dos semirrectas, unidas por un mismo vértice. Unidas por un mismo vértice. O sea, niños, ángulo le vamos a llamar a la abertura, al espacio que quede en medio de dos semirrectas. Por ejemplo, si tenemos nosotros, como nos decía Nicole, una figura geométrica, en este caso un rectángulo, ángulo van a ser todas estas aberturas. Miren todos estos espacios que queden entre uno y otro lado de la figura, ¿sí? Aquí hay un lado, aquí hay otro lado. Entonces, este espacio que queda aquí en medio de estos dos lados va a ser un ángulo. Aquí se forma otro ángulo, aquí se va a formar otro ángulo y aquí se va a formar otro ángulo. Entonces, los espacios que se forman entre dos semirrectas que están unidas en un mismo vértice, ya saben ustedes que vértice es un punto que se encarga de unir las esquinas de todas las figuras, ¿verdad? O en este caso de unir las semirrectas para formar un ángulo, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir que un ángulo es una abertura, o sea, un espacio que existe entre dos semirrectas y que están unidas en un mismo vértice, o sea, en un mismo punto en común, ¿sí? Eso es un ángulo. Entonces, ya que hemos copiado la definición de ángulo, vamos a leer lo que nos dice el libro en la página 54. Activo mis conocimientos. En las competencias de BMX se utilizan diferentes tipos de rampas, entre las que se encuentran curvas y rectas. ¿Qué factor define el nivel de inclinación de una rampa de BMX? Al observar una rampa se deduce que el nivel de inclinación depende del espacio que hay entre el suelo y el piso de la rampa. Este espacio se define a partir de dos semirrectas, como se muestra en la fotografía. Un ángulo está formado por la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto en común es el vértice. Era lo que yo les estaba diciendo, solo que con otras palabras, ¿verdad? Un ángulo se puede nombrar de las siguientes formas. Muy bien, entonces antes de empezar a enseñarles cómo nombrar un ángulo, vamos a dibujar un ángulo. Vamos a dibujar aquí. Y tenemos nuestro ángulo. Muy bien. Recuerden, niños, entonces que yo les mencionaba que el ángulo va a ser la abertura que se encuentra entre dos semirrectas. Aquí tenemos una semirrecta, aquí tenemos otra semirrecta. Ángulo le vamos a llamar entonces a esta abertura que hay aquí entre las dos semirrectas. Y vértice le vamos a llamar a este punto que se encuentra aquí, donde se están uniendo estas dos semirrectas. ¿Sí? Bien. Ahora, niños, dice que hay varias formas de nombrar un ángulo. Vean pues, entonces, ¿cómo puedo nombrar yo un ángulo? En primer lugar, lo puedo nombrar según el nombre de su vértice, ¿sí? Nosotros tenemos que nombrar al ángulo con 3 letras mayúsculas. Tenemos que colocarle una letra mayúscula de nombre a la primera semirrecta, que es esta que tenemos acá. Tenemos que colocarle una letra mayúscula de nombre al vértice del ángulo y tenemos que colocarle de nombre una letra mayúscula a la segunda semirrecta que tenemos. Entonces, en este caso, nosotros podemos colocarle como nombre a esta semirrecta, le podemos colocar el nombre de C.
¿verdad? A este vértice le podemos colocar como nombre otra letra mayúscula. Por lo general se utilizan letras que van de corrido en el abecedario, ¿verdad? Entonces, si usted la C aquí, para nombrar el vértice utilizo la letra D, y para nombrar la otra semirrecta puedo utilizar la letra E. Entonces, ya le he colocado nombre a todas las partes de este ángulo. Esta semirrecta se llama C, este vértice se llama D, y esta otra semirrecta se llama E. Entonces ya mi ángulo ya tiene nombre en todas sus partes. Ahora, ¿cómo le pongo nombre al ángulo? Que aquí solo le coloqué nombre a las partes del ángulo. Pero ¿cómo puedo nombrar ese ángulo ahora? Pues hay diferentes formas, ¿sí? Por eso aquí en el libro nos los muestra. La primera forma, niños, para nombrar un ángulo es tomar únicamente el nombre del vértice de ese ángulo. Entonces, este ángulo se podría llamar ángulo D, así de fácil, porque el nombre del vértice del ángulo es D. Entonces, yo podría nombrarlo como ángulo D. Ahora, ¿cómo hago para escribir o representar que estoy colocándole nombre a mi ángulo? Yo tengo que colocar el signo de ángulo antes de colocar el nombre de ese ángulo que yo voy a escribir. Este signo que ustedes ven aquí en pizarrón, ese es el signo de ángulo, ¿sí? Que es como un ángulo chiquitillo, ¿verdad? Entonces yo al colocar este signo estoy identificando o estoy indicando que voy a colocar el nombre de mi ángulo. Entonces la primera forma de nombrar este ángulo que tenemos aquí sería nombrarlo como el ángulo D, ¿sí? Yo lo puedo nombrar así. Este ángulo se llama ángulo D. ¿Por qué se llama ángulo D? Porque el vértice de este ángulo se llama D. Entonces, una forma de nombrar el ángulo es colocando el nombre del vértice nada más de ese ángulo. Así de fácil. Ya le puse nombre a mi ángulo se llama ángulo D. Así de fácil. Hay otra forma de nombrar. Esa es la primera, ¿verdad? Que la tienen ustedes ahí en el libro. Ahora, la segunda forma de nombrar un ángulo, también tenemos que colocar el simbolito de ángulo. ¿Sí? Colocamos el simbolito de ángulo. Pero ahora, en lugar de escribir nada más el nombre del vértice, vamos a nombrar el ángulo con los elementos que tiene ese ángulo, es decir, nombrando también las semirrectas, no solo el vértice, sino también las semirrectas. Entonces, este ángulo se llamaría ángulo C, D, E. ¿Por qué se llama ángulo CDE? Porque las partes de este ángulo se llaman CDE. O sea, estas tres partes son las que conforman al ángulo. Por lo tanto, el ángulo va a tomar el nombre de todas sus partes juntas, ¿sí? Entonces, este sería el ángulo CDE, porque las partes de este ángulo se llaman así. Siempre, 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 cuando nombremos el ángulo de esta forma, tenemos que colocar la letra que nombra al vértice en la parte de en medio. Si ustedes se dan cuenta, el vértice se llama D. Entonces, cuando yo nombre mi ángulo, voy a colocar el nombre de la primera semirrecta y el nombre de la segunda semirrecta en las orillas, y en la parte de en medio voy a colocar la letra con la que se le da nombre al vértice del ángulo, por lo que este ángulo se llama ángulo CDE. ¿Sí? Entonces, estas dos formas tenemos nosotros para nombrar el ángulo. Ya sea nombrar el ángulo solo con el nombre del vértice o nombrar el ángulo con el nombre de sus tres partes, que en este caso serían CDE, ¿sí? También nos dice aquí en el libro, se escribe un número entre ambos lados del ángulo. Por ejemplo, el ángulo de la figura se nombra 1. También hay una tercera forma, como dice aquí en el libro, entonces. No nombremos el ángulo con letras, así como estamos haciendo en los ejemplos anteriores, sino que le coloquemos un número al ángulo y nosotros lo nombramos con ese número. Por ejemplo, como este ángulo fue el primero que yo hice aquí en el pizarrón, yo a este ángulo le puedo colocar como nombre ángulo número 1. Entonces solo voy a indicar aquí dentro del ángulo, coloco un número 1 para indicar, este es el ángulo número 1. Lo puedo colocar por aquí, miren. Y entonces este ángulo también le podría poner de nombre ángulo número 1, siempre colocando el simbolito de ángulo, ¿verdad? Para que se sepa que yo estoy nombrando un ángulo. Entonces, miren, ya les estoy mostrando tres formas diferentes de ponerle nombre a este ángulo.
Y las tres formas son correctas. Ustedes pueden nombrarlo con cualquiera de las tres formas, ¿sí? Lo pueden nombrar con el nombre de su vértice, lo pueden nombrar con sus tres partes, o lo pueden nombrar con un número. Como este fue el primer ángulo que yo hice, le coloco ángulo número 1. Y por último, dice aquí también, escribe la letra griega alfa, beta y gamma entre ambos lados del ángulo. Por ejemplo, el ángulo de la figura se nombra como ángulo beta, pero esa forma no la vamos a utilizar porque nosotros no utilizamos letras griegas, ¿verdad? Entonces nosotros esa fórmula o esa forma de nombrar los ángulos la vamos a descartar. Vamos a utilizar solo estas que les he colocado aquí. Dependiendo de cómo nos pida en los ejercicios que nombremos el ángulo, ya sabemos que lo podemos nombrar por su vértice, por cada una de sus partes, o no, numerándolo dependiendo de cuántos ángulos hayamos dibujado o hayamos realizado, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí abajo en la página, nombrar los ángulos que aparecen en la figura. Ustedes tienen una figura, la vamos a dibujar aquí también en el pizarrón para que ustedes la puedan ver. Y, espérenme, no me deja bajar esto, si no se va a borrar. Muy bien. Lo voy a dibujar aquí arriba porque si no se va a borrar el ejemplo. Muy bien. Tienen la siguiente figura ahí en el libro. Miren, tienen una figura una línea que va para acá, otra línea que va para acá y otra línea que va para acá. Y tienen aquí, niños, que esta semirrecta se llama Q. Esta semirrecta de aquí se llama Q. Esta semirrecta de aquí a la par le tienen el nombre de R. R. Y esta otra semirrecta que ustedes ven acá se llama P. Y por supuesto tienen que colocarle nombre también al vértice, que es el punto donde se están uniendo todas esas semirrectas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el vértice nosotros y ese vértice en este ejemplo se llama vértice L. Muy bien. Entonces ya todos lo estamos viendo ahí en el libro, lo tienen igual aquí, solo que ustedes lo tienen sobre un plano verde, ¿verdad? Pero yo no estoy dibujando el plano, solo estoy dibujando el ángulo. Ahora dice, nombremos cada uno de los ángulos que aparecen en esta figura. Entonces, niños, vamos a nombrar primero que nada este ángulo que aparece aquí, miren. Este ángulo que se forma entre la semirrecta Q y la semirrecta P. Entonces, ¿cómo se llamaría este ángulo que está entre la semirrecta Q y la semirrecta P? ¿Cómo le vamos a poner este ángulo? Este ángulo, niños, igual colocamos el signo de ángulo siempre para nombrarlo, ¿verdad? Ya saben que el signo de ángulo es este que yo les estoy dibujando aquí. Colocamos nuestro signo de ángulo y vamos a colocar entonces, vamos a nombrar este ángulo según sus partes, ¿oyeron? No lo vamos a nombrar solo por su vértice ni solo por un número, sino que aquí lo vamos a nombrar según sus partes. Entonces, este primer ángulo que nosotros tenemos aquí, en medio de la semirrecta Q y de la semirrecta P, se va a llamar ángulo P L, porque recuérdense que siempre se coloca la letra del vértice en medio, entonces sería el ángulo P, L, Q. ¿Sí? Ángulo P, L, Q, que se está formando, es un ángulo que se forma entre la semirrecta P y la semirrecta Q y que se une en el vértice L. Por lo tanto, los tres elementos de este ángulo serían P, L y Q. Entonces, este ángulo de aquí, de esta parte de aquí, se llama ángulo P, L, Q. Ahora vamos a ver este ángulo que se forma entre la semirrecta Q y la semirrecta L. ¿Cómo se llamaría entonces este ángulo, niños, que está aquí entre la semirrecta R y la semirrecta Q? Siempre unidos por el vértice L. Este otro ángulo, entonces, niños, se llamaría, ahorita se los coloco, solo vamos a colocar el símbolo de ángulo.
Muy bien. Entonces, este otro ángulo que tenemos aquí se llamaría ángulo Q. Q porque pasa por esta semirrecta. L porque L es el vértice de este ángulo. Y R porque termina en esta semirrecta, ¿verdad? Entonces, este ángulo de aquí sería el ángulo Q, L, R. Tenemos que colocar el nombre de todos los elementos de ese ángulo que se está formando, ¿sí? El primer ángulo era PLQ, porque pasaba por la semirrecta P, por el vértice L y por la semirrecta Q. Pero ahora este ángulo de aquí abajo pasa por la semirrecta Q, por el vértice L y por la semirrecta R. Entonces este ángulo se llama QLR. Y por último vamos a nombrar este ángulo que está aquí, ¿sí? Este ángulo que está aquí a la derecha de nuestra figura, que está en medio de la semirrecta P y de la semirrecta R. Entonces, ¿cómo le puedo colocar de nombre a este ángulo que yo tengo aquí? Pues, si se está formando entre la semirrecta P y la semirrecta R, le tenemos que colocar de nombre, entonces, P, porque empieza en la semirrecta P, pasa por el vértice L y termina en la semirrecta R. Por lo tanto, este ángulo se llamaría ángulo PLR, ¿sí? Porque es el ángulo que se está formando con la semirrecta P y con la semirrecta R, pero que se unen en el vértice L. Entonces, aquí ya nombramos los tres ángulos que tenemos en esa figura. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el libro lo nombraron exactamente igual, ¿verdad? Dice, las tres semirrectas que aparecen en la figura forman tres ángulos. El ángulo PLQ, que es este de acá, PLQ, el ángulo PLR, que es este de acá, PLR, y el ángulo QLR, que es este de abajo, QLR. En todos estos ángulos, el vértice es L, o sea, el punto donde se unen todas las semirrectas siempre es la letra L. Muy bien, vamos a poner una pausa y... Entonces, en la medición de los ángulos, lo primero que van a hacer ustedes es agarrar su transportador, ¿sí? Su regla que se llama transportador, y van a colocar la parte central de ese transportador sobre el vértice justamente del ángulo que nosotros querramos medir, siempre asegurándonos que esta primera semirrecta que ustedes ven acá quede apuntando hacia el número 0. Miren, así como lo estoy colocando yo aquí. Exactamente me tiene que quedar en el número 0 esa semirrecta. ¿Todos lo pueden ver ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el primer paso. Que ustedes encuentren dónde está la parte central de su transportador, que la coloquen sobre el vértice del ángulo y que siempre se fijen que esta primera recta quede sobre el número 0 en el transportador. No a la par, no abajo. No, tiene que quedar exactamente encima de la semirrecta el número 0 del transportador, así como está aquí. ¿Sí? Como les decía, a veces esta parte central del transportador va a tener forma de cruz, a veces va a ser un puntito, o en este caso, como yo tengo una como T al revés, ¿verdad? Que me indica dónde está la parte central de mi transportador. Ahora que ya tengo yo colocado mi transportador en la parte central, lo que voy a hacer es ver la otra semirrecta hasta qué número está apuntando. Pero si ustedes se pueden fijar en el transportador, hay dos escalas, o sea, dos medidas. Una que va de derecha a izquierda, o sea, que empieza aquí en la derecha, 0, 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 180. Y hay otra escala que empieza al revés, de izquierda a derecha, que en la izquierda empieza en 0 y a la derecha termina en 180. ¿Cuál de las dos es la que vamos a utilizar nosotros? Nosotros vamos a utilizar la que va en contra de las manecillas del reloj. O sea, la que empieza de derecha a izquierda. O sea, en este caso, la que tenemos abajo. Esa es la escala de medida que vamos a utilizar ahorita. La que empieza en 0 aquí y termina en 180 aquí a la izquierda. Entonces, ya diciendo cuál es la escala que vamos a utilizar, díganme ustedes, niños, hacia qué número está apuntando esta semirrecta. Si este número está entre 50 y 40, pero está justamente un poco después de la mitad. Miren, cada una de estas rayitas vale 1 grado. Miren, solo les quiero explicar esto. 55. 134. Cada una, oigan,
Cada una de estas rayitas valen 1 grado, ¿sí? Entonces, entre 40 y 50 hay 10 grados. Aquí está la línea que representa el 40 y aquí está la línea que representa el 50. Entonces, cada una de estas líneas tenemos que contar para ver. Aquí, por ejemplo, estas vale 41, 42, 43, 44. La de en medio vale 45, pero la flechita no está apuntando a la de en medio, está apuntando a la siguiente. Entonces, ¿cuánto vale la siguiente rayita? Si la de en medio vale 45. ¿Cuánto vale? 46. 46. Entonces, este ángulo mide 46 grados. ¿Por qué? Porque esta semirecta está apuntando hacia el número 46 en nuestro transportador. Ahí se recuerdan que yo no estoy usando los números de arriba, estoy usando los de abajo. Tiene que ser de abajo para arriba, contando. No, es que a veces los van a tener arriba y a veces los van a tener abajo. Ustedes lo que tienen que fijarse es que estén contando de derecha a izquierda. O sea, en la derecha empieza el 0 y en la izquierda termina con 180. Entonces tienen que usar siempre la escala que empiece a la derecha y termine hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces en este caso yo empecé con la escala de derecha a izquierda. Entonces aquí está 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Pero mi ángulo no marca el 50, marca antes. Y esa flecha está marcando justamente hacia el número 46, ¿verdad? Porque está despuesito de la mitad entre 40 y 50 y la mitad entre 40 y 50 es 45. Entonces, como está un palito después, decimos que este ángulo mide entonces 46 grados. Entonces, ya solo indicamos aquí adentro del ángulo, nosotros colocamos aquí adentro 46 grados y colocamos esta chibolita que ustedes ven aquí a la par del 46, porque esa chibolita significa grados, ¿sí? Entonces aquí yo estoy indicando que esta abertura que hay entre estas dos semirectas vale 46 grados. O sea, este espacio que hay aquí, este espacio que ustedes ven aquí, vale 46 grados o mide 46 grados. Este espacio que ustedes ven acá entre una recta y otra, ¿sí? ¿Alguna duda con la medida del primer ángulo que hicimos?